Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Hemos visto la posibilidad de empezar con lo que es los tipos de cita. A ver, un momento, por favor. Bien, tenemos aquí la diapositiva que nos está mostrando los tipos de cita. En primer lugar, el método de cita APA. De hecho que la parte de la citación es importante al realizar un proyecto de tesis como también una investigación propiamente dicha, porque nos ayuda a tener una referencia exacta, precisa de lo que nosotros estamos utilizando para sustentar nuestro proyecto, nuestra investigación. En algún momento hablamos del ensayo, donde mencionamos que el ensayo tiene una preponderancia de darle más importancia al estilo que pueda tener el autor y no implica necesariamente que deba de citar, pero si hablamos de una tesis, la característica indispensable y necesaria es la citación. Si es que no se cita un documento como una tesis, entonces no tiene un peso académico importante. Y la citación está relacionado a técnicas y estilos. En este caso vamos a ver el más conocido, como es el estilo APA, que de sus siglas se deriva el significado del American Psychological Association, que en esta ocasión ya está en su 7ª edición. Como decimos aquí, este estilo de citación tiene su origen en la Asociación de Psicología Americana. Es uno de los tipos de citas más utilizados a nivel mundial. No obstante, no todos siguen estos criterios al pie de la letra, ¿no? Cuando hablamos del APA, no solamente hablamos de un tipo de cita, ¿no? El APA tiene toda una estructura de presentación de trabajos de investigación que va desde qué estructura debe tener el trabajo de investigación, cuáles son los márgenes izquierdo, derecho, superior, inferior, el tipo de letra, el número de letra, el interlineado, el orden de las páginas, en general. No solamente el sistema APA se limita a establecer un tipo de citación referido a los libros y revistas, sino el sistema APA tiene toda una estructura de presentación y estructuración de trabajos, tanto de la forma como del fondo. De hecho, que todo ese sistema no es necesario saberlo. Lo que más se sigue es el sistema de citas, es lo que vemos en la actualidad, en más que todo en universidades o instituciones que publican revistas indexadas. Lo que vamos a ver aquí es precisamente eso, ¿no? El sistema de citas del APA, dejando en claro que existe toda una estructura de presentación de trabajo según el método APA que ya les he mencionado. Pero lo que más nos importa por ahora es el sistema de citas, que es lo que más se está utilizando a nivel mundial. El sistema de citas tiene elemento importante en lo que es el sistema de citas en base al sistema autor-fecha, ¿no? El sistema de citas en base al sistema autor-fecha, entre paréntesis. Ese es el sistema básico del APA que mencionamos aquí. Vamos a ver ya modelos más concretos. Tenemos aquí el modelo básico del sistema de citas del APA, en el cual hay una cita tanto en el texto, que tiene un modelo APA, autor, fecha, y una referencia bibliográfica que se pone al final de la investigación. Entonces tenemos dos cosas que completan la cita. Si nosotros solamente
mencionamos la cita en el texto, no es suficiente, ¿no? Tenemos que también mencionar en la referencia bibliográfica. Y si lo mencionamos en la referencia bibliográfica, en la parte final, quiere decir que también lo hemos citado en el texto. Entonces, ambos son complementarios. Si es que no se da una cita adecuada de ambas, entonces se puede caer en citas inexactas en plagio, ¿no? Si es que quizá en el texto estoy citando, o mejor dicho, copiando lo que dice un autor, pero en el texto no lo estoy citando, pero en la referencia bibliográfica sí lo menciono, se puede cometer plagio. Ya ha habido denuncias sobre esos casos de que en el texto no están citando, pero dicen que en la referencia bibliográfica sí está. Entonces se puede cometer plagio. Para hablar de citas tenemos que entender también la clasificación de lo que es una cita directa y la cita indirecta. La cita directa es la cita literal que copiamos tal cual del libro, en las propias palabras del autor. Y la cita indirecta es aquella cita parafraseada que escribimos con nuestras propias palabras. Tenemos aquí un modelo de cita directa o literal. También existe la clasificación de que la cita puede ser narrativa y no narrativa. Si hablamos de una cita narrativa, implica que menciono el apellido del autor en la redacción del texto. En este ejemplo preciso, es una cita directa narrativa, directa porque se está copiando, entre comillas, lo que ha dicho el autor, y narrativa porque el apellido del autor está en la redacción misma del texto. Como dice aquí, ¿no? En este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Berrío, entre paréntesis, el año de publicación del documento 2019, afirma que, y aquí ponemos entre comillas, esto es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros, y cerramos comillas, y entre paréntesis se ha puesto la página de donde se ha obtenido esta información. Como ven, el apellido Berrío está en la redacción del texto y entre comillas se está copiando lo que se ha obtenido del texto. Aquí es importante la comilla, siempre y cuando no sea más de 40 palabras. Y finalmente, entre paréntesis, la palabra P, que significa página 87. Y llamamos cita narrativa, para volver a reiterar, porque estamos mencionando el apellido Berrío en la redacción del texto, no está entre paréntesis, ¿no? Solamente lo que está entre paréntesis es el año de publicación. Bueno, tenemos otro modelo. Tenemos la cita directa o literal, pero en este caso es no narrativa. Podemos mencionar el apellido del autor al final dentro del paréntesis. Como ven, en este caso decimos la aceleración de las partículas y su posterior calma es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Y ponemos paréntesis, Berrío 2019, página 87. A diferencia del anterior modelo, el apellido Berrío estaba fuera del paréntesis en la redacción propia del texto. Ambas citas son válidas, esto depende del enfoque que quiera darle cada uno. De hecho, que la cita directa o literal no debe ser la cita más utilizada en los trabajos de investigación, porque existe el Turnitin, existen los detectores de similitud, que lo recomendable es que no pueda pasar del 20%. En ese sentido, las citas directas o literales deben ser usadas de forma excepcional para que la similitud no sea alta. Y lo más recomendable es elaborar citas indirectas o de parafraseo, como vemos aquí. Acá decimos con las propias palabras del autor lo que se ha entendido, ¿no? En el primer ejemplo, el índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. Entre paréntesis, el apellido del autor y la página, perdón, el año de publicación del artículo del documento. Como ven, aquí no estamos poniendo paréntesis, por lo que significa que es un parafraseo, lo hemos redactado con nuestras propias palabras. Y la otra cita también es lo mismo, ¿no?
Según Taleb, 2016, el crack bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de rentas. Esto obtenido de la página 30 a 31. Tenemos otro modelo. Esta es una cita indirecta de parafraseo más amplia, como ven acá. No es, eh, o bueno, es recomendable citar a varios autores, ¿no? Una tesis no va a tener solamente la cita de un autor, sino también, como vemos aquí, se está citando varios autores en un mismo párrafo. Y esto es lo recomendable, ¿no? Tener varias fuentes que permitan darnos una fiabilidad, una certeza académica en nuestra fuente teórica, y no solamente una, sino varias van a dar mayor calidad académica al documento. Como ven aquí, hay como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta ocho referencias a autores. No hay algunos autores que se repiten, otros que se combinan, pero hay hasta ocho referencias a autores. Tenemos en lo que estamos viendo en la pantalla el autor Taleb, el autor Sánchez et al., el autor Ayala y Maciero, Taleb otra vez, Ayala y Maciero, y al final Sánchez et al. La primera cita, o perdón, todas las citas son aquí, como ven, citas no narrativas, porque los apellidos de los autores están dentro de los paréntesis, y citas indirectas o de parafraseo, porque no hay ninguna frase que esté entre comillas. El autor ha redactado esto sin necesidad de copiar literalmente lo que dice. Si copiaba literalmente se ponía entre comillas, siempre y cuando no superen las 40 palabras. Y acá combinado, ¿no? La primera cita dice Taleb 2019, entre paréntesis. Y después Sánchez et al. 2020. Como ven ahí, esa palabra et al. Significa y otros, ¿no? Quiere decir que es un libro que tiene eh, más de tres autores. Si sucede ese caso, que tenga más de tres autores, entonces se pone las abreviaciones et al. Sánchez et al. Después cita otra vez a Yali Maciero, punto y coma Taleb, 2019. Y finalmente dice Ayala y Maciero, Sánchez et al. Y Taleb 2019. Una cita indirecta o de parafraseo, como vemos ahí. Tenemos la siguiente diapositiva. Aquí ya estamos nosotros refiriéndonos a una cita directa de menos de 40 palabras. Como hemos dicho, la cita directa de menos de 40 palabras debe ir en el mismo texto, como ven aquí, no se ha separado del texto. Lo que está resaltado en verde está en el texto mismo. Y está entre comillas. Es una cita narrativa porque el apellido del autor, Freud, está fuera del paréntesis, se está mencionando en la misma redacción, y el año de publicación está entre paréntesis, 1915. Y finalmente se coloca en la página, ¿no? Como ven ahí al final del párrafo. Después tenemos la cita directa con menos de 40 palabras, pero en este caso no narrativa. Es lo mismo, solamente que al final de la parte resaltada en verde, poniendo los apellidos, el año de publicación y la página, donde dice, ¿no? Freud 1915 p. 421. Tenemos el siguiente modelo. Bien, ahora sí tenemos una cita directa más de 40 palabras. Como ven en la parte resaltada en verde, todo eso es parte de una cita. Es una cita extensa, son dos párrafos de cita que se están poniendo en el texto. No está entre comillas, no está dentro del texto, como ven, está en párrafos aparte, con una sangría a la derecha, ¿no?
Y esto es lo que dice el estilo APA. Si son citas directas de más de 40 palabras, entonces se escribe en el párrafo aparte con una sangría, sin necesidad de poner comillas. Ahora, esto también puede ser narrativa o no narrativa. Podemos mencionar el nombre del autor al inicio o el nombre del autor al final, entre paréntesis. En este caso se está mencionando el nombre del autor al final, ¿no? Dice Freud, año y páginas. Si lo obtenemos de varias páginas, ponemos pp. De la página inicial a la página donde termina la publicación o la cita del texto. Esto es en el caso de la cita directa mayor a 40 palabras. Bueno, también es posible elaborar citas de autores corporativos, quiere decir de autores de instituciones que publican artículos. No hay un autor, en este caso, que sea una persona natural, sino es una institución. De hecho, que las instituciones públicas como Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, son aquellas que también publican informes, investigaciones, y no va con un autor de persona natural, ¿no? Sino como autor de la institución. En ese caso, en vez de poner el apellido de la persona, se pone simplemente el nombre de la institución y el año de publicación, ¿no? Si es Defensoría del Pueblo, entre paréntesis, Defensoría del Pueblo, 2018, cerramos paréntesis, sería el modelo de cita de autor corporativo. Bien, habiendo visto, ¿no? Entonces, citas de autores que son personas en sí o de autores corporativos en las cuales se coloca solamente el nombre de la institución y el año de publicación. La otra parte que les había mencionado al inicio es que no solamente debemos hacer la cita en el texto, sino la referencia bibliográfica al final del texto, que también tiene un modelo según el estilo APA. En este caso, vemos ya una cita de libro físico en la referencia bibliográfica. Esta es una cita de libro físico. Tenemos primero los apellidos de los autores. Después aquí colocamos la abreviación del nombre. Punto, entre paréntesis, el año de publicación, punto, el título, la información del título, el título simplemente del libro, y después punto, la editorial, ¿no? Como en este caso dice Artola y Artola, las abreviaciones de los nombres, entre paréntesis 2005, el título del libro y la editorial, el Camarote Ediciones. Esto es en el caso de un libro físico. Varía esto si es de una revista electrónica, que tenemos también acá. Bueno, otro modelito de libro físico, apellido primero, coma, las abreviaciones del nombre, punto, el año de publicación del libro, punto, el título del libro, punto, y la editorial, como ven acá. Tanto el primer modelo que hemos visto y este son de libros físicos. En este caso, ahora tenemos nosotros modelos de citas de revistas indexadas. Hablamos al inicio sobre la importancia de las revistas indexadas, porque podemos recurrir a estas debido a que son confiables. Y las revistas tienen un URL, ¿no? Que según el modelo APA en la referencia bibliográfica debemos de añadir la URL. Aparte, tenemos lo primero, ¿no? Igualmente, autores al inicio, las abreviaciones de los nombres, punto, entre paréntesis, el año de publicación, punto, el título del artículo, en este caso estamos hablando de un artículo dentro de una revista indexada. Entonces, hay un título de artículo y hay un título de la revista. El título del artículo es este, ¿no? Nanotecnología, fuente de nuevos paradigmas. Y el título de la revista dice Mundo Nano, revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología. Después hay dos números que dice ahí, ¿no? 7 y entre paréntesis 12. Como es una revista, las revistas se suelen enumerar en números y volúmenes. Puede ser que dentro de un año llamen a todos los volúmenes que van a publicar, perdón, a todos los números como número 1, porque es el primer año.
y dentro de ese año van a publicar diferentes volúmenes. Quizá en un año publican 3 veces. Entonces, la primera parte es el número y entre paréntesis está el número 12, que es el volumen. Y después tenemos lo que dice ahí, 45-49, que se refiere a las páginas donde está ubicada el artículo dentro de la revista. Y finalmente se pone la URL, como ven ahí. A diferencia del libro físico que hemos visto anteriormente, aquí hay más datos que tenemos que completar si es que es una revista obtenida del Internet o revista indexada. Tenemos después artículo en periódico, apellido del autor, en la fecha de publicación, el título del artículo. En este caso es un periódico o un medio de comunicación virtual. También tenemos que poner la URL en la referencia. También podemos citar páginas web y quizá la mayoría de páginas web son autores corporativos, ¿no? Y dijimos que autores corporativos basta mencionar la institución que estamos nosotros, de la cual estamos citando. Puede ser Defensoría del Pueblo, entonces se citaría Defensoría del Pueblo. Puede ser, en este caso estamos diciendo, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El año de publicación de esta página web y el título, ¿no?, del documento. Y finalmente la URL. En el estilo APA no hay una cita propia recomendada para leyes, documentos legales o sentencias. Bueno, esta es una recomendación que se obtienen también de algunos investigadores que analizan o estudian el sistema de citas APA, que no es tal cual, ¿no?, a lo que pueda decir la normativa APA, debido a que no existe las citas de leyes y textos académicos, leyes y documentos jurídicos. Esta es una sugerencia, ¿no? Siguiendo el mismo sentido del modelo APA, eh, el modelo APA en la referencia bibliográfica empieza con los apellidos de los autores. Puede ser que aquí nosotros empecemos con lo que dice ley, ¿no?, el número de la ley y el año de publicación. Y lo recomendable después de esto sería poner la sumilla. Las leyes tienen un nombre comúnmente. Esto se verifica en la página web del Diario El Peruano, o en el SPIJ, que es el Sistema Peruano de Información Jurídica. Puede ser que la ley tenga un número, como la 27444, que conocemos todos, pero el nombre de ley es el procedimiento administrativo general. Aquí podemos decir, ¿no?, ley 27444 del 2001, punto, ley de procedimiento administrativo general. Entonces podríamos usar esa fórmula, ¿no? Mencionar el número de la ley, el año de publicación y la sumilla de la ley, que es el título de la misma. Bueno, si hablamos de sentencias, dependiendo, ¿no?, si es una sentencia del Tribunal Constitucional, podríamos mencionar aquí, ¿no?, Tribunal Constitucional, entre paréntesis 2018, sentencia emitida en el expediente número tal, ¿no? Y ponemos el número, y eso sería suficiente, ¿no? Quizá le podemos agregar el nombre del caso, comúnmente se denominan conforme al demandante, o no. Si es una sentencia del Poder Judicial, también puede ser poner el juzgado que ha emitido esta sentencia, entre paréntesis el año de publicación. Después, si es una sentencia, ¿de qué expediente?, ¿no? Sentencia emitida en el expediente sobre materia tal. Entonces podemos seguir una pauta, ¿no?, según el estilo APA, que no tiene, mejor dicho, una cita específica para leyes y textos, pero para lo demás podemos seguir más o menos esa pauta de poner primero el autor, si es autor corporativo, después el año de publicación, después la sumilla de la ley. Finalmente tenemos citas de seminarios, congresos, simposios o conferencias. Ponemos los apellidos de los autores, la inicial del nombre, el año de publicación, el título del artículo, o bueno, del congreso, las fechas del congreso, mejor dicho, antes del título, las fechas del congreso, 17-29 de noviembre del 2018, el título del congreso, del evento,
en este caso es un discurso principal, y ha sido parte de la Conferencia de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces podemos también citar congresos, seminarios, simposios o conferencias. En general, para resumir, hemos visto entonces el modelo APA tanto para la cita en el texto, cita directa, que es una cita literal, copiamos lo que dice el autor, entre comillas, si es que es menos de 40 palabras, y si es más de 40 palabras, lo ponemos en un párrafo aparte, con una pequeña sangría a la derecha, en este caso sin comillas. Si es cita indirecta, es una cita de parafraseo. Hemos visto también la referencia bibliográfica, ¿no? La referencia bibliográfica del libro físico también existe para revista indexada o electrónica, donde sí tenemos que poner la URL en lo que es las citas de páginas web, ¿no? Si son autores corporativos, el nombre de la institución, el año de publicación de ese documento web, el título de la pestaña o de la noticia y la URL. Y lo último que tenemos es lo que son seminarios, congresos o conferencias. Bien, esta es la parte principal de las citas. Quizá alguien tenga alguna duda sobre esto. De repente nos pueden escribir por el chat. Bueno, yo creo que ha quedado claro. De hecho, que también vamos a ponerlo, esta grabación vamos a subirla al Drive que tenemos armado con esta diapositiva también. Y bueno, esta fue la única vez que vamos a hacer clases a las 3 de la tarde. Comúnmente las sesiones que tenemos es a las 5, ¿no? Miércoles y sábado a las 5, pero solamente por hoy día, debido a que tengo otra actividad a las 5, hemos tenido que empezar 3:20 más o menos. Eh, pero en las siguientes sesiones que nos quedan van a ser a las 5 como siempre. Bien, eso ha sido todo por hoy. A todos los asistentes, gracias por su asistencia. Nos estamos viendo el día miércoles. Hasta luego con todos.